Bueno, faltan algunos, lamentablemente, ¿no? Unos que se reportaron enfermos, Dulce que va a llegar tarde, que ya me había avisado, falta Valentina, ¿quién más nos falta? Carlos, que está enfermo, pero bueno, quiero darle... Gaby no ha llegado tampoco, entonces bueno, no te sorprenda que al ratito se incorpore que falta, pero creo que ya es la hora. Bueno, pues les presento al doctor David Ochoa. Él es doctor por la Universidad de Columbia y entre sus muchas virtudes tiene el haber trabajado de manera rigurosa los procesos de lectura y escritura como profesor, y bueno, ha hecho estancias también en el IESUE, pero su obsesión fundamental es que los alumnos aprendan a leer y escribir, y creo que esa es una obsesión que deberíamos tener todos. David, te agradezco mucho que estés aquí y que pues presentes este texto tan complejo, porque sí es complejo y a la vez bastante seductor. Gracias, buenos días. Buenos días. La propuesta de Blanca me hizo pensar que había cosas en lo que ustedes están leyendo y en el material que me pasó que pueden claramente vincularse con cosas que me interesan mucho. Específicamente el papel de la narración prácticamente en todo. En este caso en la autobiografía, pero el papel de la narración, por supuesto, en la ficción, en la historia. O sea, en la historia sería otro de los asuntos más importantes, y un poquito más lejos el papel de la narración en la construcción del conocimiento científico, finalmente. O sea, como que ese es el campo en el que hice la conexión con el trabajo que Blanca me propuso y con el texto que me pasó, que todo el mundo tenemos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, sale. Voy a empezar con... ¿Crees que me sirva tu... No, porque entonces el que no sirve soy yo. Bueno, perdón, adelante. Ya, si me quedo muda es porque no puedo leer estas letritas. ¿Y las de allá? Sí, no. Okay. La de lejos Bueno, veo perfecto. entonces... ¿Quiere esta que se le pueden hacer las letras más grandes? No, porque aquí tengo mis subrayados. Gracias. Entonces empiezo con algo que espero que rápidamente las ponga en acción. Y los ponga en acción. ¿No? Dice Brunner que la anomalía de la creación del yo reside en su arribo tanto del interior como del exterior. Entonces es así. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que está en la discusión, entiendo, ¿no? Y rápidamente como que resuelve el asunto de una manera, pues fíjense que se puede de aquí y de allá, y de hecho esa va a ser un poquito la tesis que va a ir siguiendo. Y después voy a ampliar, es como finalmente la conclusión, y voy a ir acercándome poco a poco más a esto. Ustedes en el texto hay como una propuesta de dividir el mundo de esa manera, ¿no? El yo es autónomo, trascendente, que precede al lenguaje y se mantiene en este caso, y hasta lo redactan en yo antes del lenguaje, y el contrario, un yo contingente provisional dependiente del lenguaje, no lenguaje antes del yo. Esta división parece que es la que anima la discusión. Sería importante saber como que anima la discusión como cuando. Yo me pregunté, y probablemente yo creo que anima la discusión como, ¿qué será? Como en el 83, 79 primero, ¿no? El texto de Deman. Sí. Probablemente sea como de esos años, ¿no? Sí. ¿Sí? Y como que hay Eakins, ¿cómo lo funcionan? Paul John Eakins está en la frontera como de los 88, 90, y un texto que yo leí del 2000. Y sigue, la producción del señor tiene un texto mucho más actual sobre el problema que ustedes están discutiendo. Tiene un texto como del 2005
que ya está circulando y el texto está ahí. Entonces la discusión ha corrido, digamos, ¿no? Ha corrido recuperando. Adelante vamos a ver que hay una mención muy importante a Benveniste, donde dice: yo soy el yo que me digo yo, ¿no? Y es que yo soy quien dice yo, y eso funda la subjetividad, y el texto es de 72 o 73. O sea, no hay un problema. El problema no solo es de tiempo, sino de pertinencia, aunque el problema del tiempo es importante para ustedes, ¿no? Para la academia. El tiempo es muy importante para la academia. Las cosas se van moviendo, ¿no? Entonces, esta es como la antípoda, esto o lo otro, que además está también tomado en alguna parte del texto, dicho de esa manera. O es esta cosa o es la otra, ¿no? Y esto tiene que ver con el asunto de la referencia, ¿no? Y la referencia tiene un papel muy importante, es indudable que sin esta definición no nos podemos mover, o nos movemos hacia otros lados. En algunos momentos las fronteras pueden no estar muy claras. Volví a leer el capítulo de la presentación de tu tesis y me di cuenta de que hay momentos en que hay fronteras que empiezan de ser muy nítidas, que sería esto, a otros lugares que ya no son tan nítidos, pero sin duda esto es el autor que firma el texto autobiográfico, que es el personaje principal y sobre cuya vida se extiende más o menos el texto que uno lee. ¿Sí? Entonces, la identidad explícitamente postulada entre el personaje principal, el narrador en el texto, y el autor del texto por otra parte. O sea, de eso se trata. Esta es una pregunta del propio texto que leímos, pero estamos seguros de que la autobiografía depende de la referencia, como un fotógrafo depende de su tema, o un cuadro realista de su modelo. Y aquí eso también parece, esta formulación es una formulación de discusiones que eran como de mediados de los 70s. O sea, había el que conocía y el mundo, y eran o el que conocía o el mundo. Entonces, como la producción de sentido y la idea del sentido que tiene que ver con el mundo y conmigo, que soy el que percibe el sentido, es poquito después. Pero hay algunos momentos en que esa discusión todavía no se filtraba. Para mí, sorprendentemente, hay gente como de Mann, que no sé de qué año sea, ¿no? No sé exactamente de qué año sea. Está en la bibliografía, probablemente. Bueno, entonces esa es la pregunta que se hace Elkin, voy a decir, a ver si se me quita lo trabado, pero eso viene de las afirmaciones de Mann. Mann dice que la aspiración de la autobiografía de moverse más allá de su propio texto, Mann dice, lo único que hay es texto, ¿sí? Hacia un conocimiento del yo y su mundo se funda en la ilusión, producto de un modelo especulativo de la cognición, y efectivamente es como si aquí estuviera el mundo y un espejo, ¿no? Y el espejo es el que te permite dar el mundo. El problema es dónde se sitúa de Mann también. O sea, puede ser, es cierto que no conocemos sin alterarnos. O sea, que yo no puedo conocer un procedimiento de elaboración de un producto químico sin que algo esté cambiando a mí, porque yo soy el que está elaborando eso. Y hay cosas que tienen que ver con mis prenociones, con mis conocimientos fincados, con mis conocimientos oscuros, que están en interrelación, ¿no? Entonces dice que esa ilusión depende de un modelo especulativo de cognición, y él dice que lo que hay, yo lo redacté de esa manera, el referente, el yo, su mundo, es en realidad efecto del lenguaje. Termina por afirmar que no hay referente, y la autobiografía es un ejercicio de engaño, de autoengaño, y el texto de ustedes dice autodecepción.
Y la autodecepción en español es otra cosa, no es engaño. Y el texto dice, debió decir self-deception. Precisamente llegaron decepción y bla, bla, bla. Bueno, es de autoengaño. Entonces yo no sé si lo que yo digo después sea más o menos lo que está en el ambiente. Entonces, por esa razón el futuro de la autobiografía está en juego. Eso lo dice este señor, Perkin. Y lo dice derivándolo después de hablar de Deman. ¿Por qué está en juego el futuro de la autobiografía? Yo me digo, porque la autobiografía dice mentiras. Bueno, pues eso lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Porque no dice la verdad, también lo podemos discutir. O sea, finalmente decir la verdad es de alguna manera reasumir lo que está criticando Deman. Bueno, entonces usted no está diciendo la verdad, porque lo que usted está diciendo sucede en el lenguaje y realmente no tiene nada que ver con la vida que usted pretende representar de sí mismo, cuando lo que sucede en la autobiografía está todo en las estructuras del lenguaje, dice Deman. Bueno, yo creo que eso no es así, y a lo mejor al rato vuelvo sobre el asunto. Los textos de ficción y todos los textos, la autobiografía también, no tiene nada que ver con lo que digamos desde la teoría. O sea, prácticamente no tocamos ni no le hacemos cosquillitas efectivamente a los escritores de novelas, ni de historia, ni de ficción, de historia a lo mejor. Porque la academia en historia está como más fuertemente imbricada a la academia entre nosotros que estudiamos en la Facultad de Filosofía y los que producen las novelas y los que producen los libros de ficción. Vivimos en unos mundos separados. Algunas veces queremos que los mundos se junten, algunas veces nuestros alumnos dicen, yo vengo a querer ser del mundo de los que escriben y vengo a la facultad. Y se complica la vida. Y la vida se complica, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que dice Deman, y Elkin dice que no le parece la respuesta más apropiada, ¿no? Que no le parece la respuesta más apropiada, que no es que debamos lamentar la percepción errónea implicada, sino que debiéramos conformarnos con o sea, Elkin de alguna manera reconoce que el lenguaje tiene ese poder para crear esas ilusiones, y si el discurso autobiográfico puede hacer eso, qué valioso. Y ahí rescato la última parte. El hecho de nuestra resolución de hacerlo así sugiere que el poder del lenguaje para forjar el yo no solo es eficaz, sino que incluso sustenta la vida y es necesario para desarrollar la vida humana tal como la conocemos. Yo creo que no hay un yo separado del lenguaje. O sea, no es una cosa, esa es una cosa que precisamente la discutíamos mucho. Bueno, yo la discutía mucho en la escuela cuando llegué a esta escuela en el 71, 72. Y eso pues no es así. O sea, no está separado el yo del lenguaje. Y lo que Elkin reconoce como sustentar la vida o desarrollar la vida humana tal como la conocemos, me parece que efectivamente eso es una cosa absolutamente valiosa, y yo creo que eso está ligado al poder de la narrativa y al poder de contar historias. Entonces, yo no creo que debamos aceptar que tenemos una percepción errónea implicada es que es el lenguaje el que hace el yo. El que dice eso es el que yo creo que está más bien equivocado. Nosotros no tenemos por qué aceptar que hay por un lado lenguaje y que por otro lado hay yo. Y eso, sobre esa base hay muchas cosas que podemos ir diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay tal cosa como un yo separado del lenguaje, y lo que nos da un mundo que sustenta la vida, y ahí estoy tomando las palabras de Elkin, y que desarrolla la vida humana tal como la conocemos, es una forma peculiar de la actividad humana. Es una forma peculiar de la actividad humana. Es decir, no hay manera de pensar que somos lo que somos sino porque contamos historias. Hay otras definiciones de ese estilo. Pero si no es porque contamos historias, no seríamos la gente que somos. Más adelante van a ver que otras personas que Elkin reconoce en su texto se han dado cuenta que
que al contar historias resolvemos los problemas del mundo. Y lo han hecho, primero lo han observado de forma empírica en los textos, pero también lo han observado de forma experimental. O sea, ya con esta idea de que, bueno, ¿qué es la narración? No, pues la narración es una forma de ponernos en el mundo, de darnos sentido en el mundo, y una de las cosas más importantes que tiene nuestro sentido en el mundo es que de repente las cosas cambian. Y casi que podríamos imaginar en el momento en que hubo grupos humanos muy separados hace millones y millones de años, y que nunca se juntaban, y en el momento en que se juntaron, fue el rapto, la violación, la violencia, el hambre, y de repente pasó algo que no pasaba. Después, en algún momento el texto que leímos dice que la autobiografía está fechado, ¿sí? Que no nació así con ¡pap! Y aquí está la autobiografía, ¿no? Entonces, también la capacidad de resolver problemas para saber estar en el mundo se ha ido generando poco a poco. Nuestra primera manera de estar en el mundo era decir todos somos iguales. Y el mundo se repite cada que llueve, cada que se mete el sol, o sea, los ciclos míticos. Esa era la primera manera de resolver nuestros conflictos, de que las cosas cambian. Fue, digamos, nuestra primera epistemología. Y entre más nos acercamos a la narración, encontramos maneras distintas de decir, bueno, el mundo tiene otras soluciones, ¿no? Bueno, efectivamente no hay manera de separar el yo del lenguaje, y ahí tenemos las afirmaciones de Benveniste, ¿no? Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje, ni jamás lo vemos inventándolo. Y también está mal el texto en el original de acá. Si lo ven, si lo buscan en la página 180 tantito, no, bueno, para que y el texto de Benveniste, según yo, solo existe en siglo XXI, y el traductor no es el mismo. Ojo, ¿no? Y se vuelve uno, ¿cómo se? Chinguiñoso, o ¿cómo se dice? Se vuelve uno latoso, porque de repente le faltaba, el texto no decía jamás. Yo le puse jamás al texto. Yo le puse jamás en mi primera. Corríjalo para. Sí, dice entre la página 82 y la 83, dice: si se puede decir que la metáfora del yo es en último término solo una metáfora, deberíamos abandonar la autobiografía considerándola un ejercicio de autodecepción. Bueno, es lo de la autodecepción. Y es autoengaño. ¿Sí? Y aquí me refiero a la columna derecha, donde dice: de forma similar, Benveniste repudia como pura ficción ese concepto ingenuo de un periodo primordial en el que un hombre completo descubrió a otro hombre igualmente completo, y en el que entre los dos poco a poco crearon el lenguaje. Y luego dice: puede volverse el hombre separado. O sea, podrá y puede juntitos, y obviamente eso es lo que me hizo brincar y buscar el texto. Pero efectivamente, no hay momento alguno en que, digamos, por un lado había hombre y por otro había lenguaje. Eso, esta gente postula que no es así. Popper tiene una idea más o menos parecida, ¿no? Yo conjeturo que solo un ser humano que es capaz de hablar puede reflejarse a sí mismo. Entonces, esta idea de quién soy es porque soy hombre, pero porque hablo, y en nuestro caso porque escribo, ¿no? O sea, es muy importante ya, y en este caso porque escribo. Ekin dice: el origen del yo como centro reflexivo de la subjetividad humana está enlazado de modo inextricable a la actividad del lenguaje. Y yo creo que es así, ¿no? Es de esa manera como funciona. Yo traté de ver cómo me funcionaba el problema si miraba un texto autobiográfico. Acabo de leer 2 textos autobiográficos. Uno, Blanca me dijo que no era exactamente autobiográfico. Era una novela autobiográfica. Sí, entonces, y de Héctor Abad Faciolince. Y ustedes saben mucho de eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el texto de Faciolince es un texto bellísimo. Sí. ¿No lo conoce? Y es bellísimo porque por lo que pienso sobre la literatura y sobre las narraciones. Es bellísimo porque me pone a mí delante de mi padre,
me pone delante de mi vida, me pone delante de mis hijas, Delante de o sea, Borges. me pone, sí, ¿no? O sea, es eso, o sea, me dice, fíjate David, que al contar esta historia que yo te estoy contando, ¿y tú dónde te pones? ¿No? ¿Qué sucede con tu historia? O sea, efectivamente la narrativa me permite buscar el sentido que tiene mi vida. Y aún en un texto autobiográfico o novela autobiográfica, ¿no? Entonces, también hay un texto de un señor que se llama Richard Ford, se llama Mi Madre. Me encontré en una nota del país del sábado, de Bodelia, de este sábado al otro, que tiene una paginita de novelas autobiográficas. Y entonces estaba el de Facio Lince, estaba Mi Madre y están otros más. Entonces dije, caray, bueno, está resultando que al mismo tiempo que tengo que pensar en esto, me proponen aquí leer. Y la dificultad puede ser, por ejemplo, y ahorita vuelvo a este ejemplo, la dificultad puede ser que en el texto de Ford, realmente Ford está tratando de reconstruir qué pensaba su madre. Es como que tanto te gusta a ti que hablamos la semana pasada de Las cenizas de Ángela, de la novela, a ti te gusta muchísimo, sí. ¿no? Es alguien que... Pero Ford no me lo da como novela. Y eso tiene que ver con los paratextos, claro, lo que está en las tapitas, ¿no? A lo cual tenemos que referirnos, ¿no? Entonces, yo tomé el pez en el agua, me percaté que cumpliera los asuntos, y para percatarme que cumpliera los asuntos, miren lo que hice. Están viendo el pez en el agua, abrí Wikipedia y luego fui con Krause. Me fui de Wikipedia a Krause, nomás porque no quería que alguien me dijera, porque los forros del libro no están suficientemente transparentes de que estaba leyendo una autobiografía. Pero aquí Krause dice, aquel río turbulento de pasiones tocó muy pronto a Mario Vargas Llosa, también su vida pasó del Edén al desgarramiento, él mismo se ha referido a los hechos de entrevistas y textos ocasionales con todo detalle en su autobiografía. Entonces, concedamos de autoridad a Krause. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tomo esa autobiografía? Yo la leí, efectivamente la leí hace algún tiempito. La leí también con mucho interés, ustedes saben que se casó con su tía, ¿o no? Sí, yo sí sabía. Es muy importante, esas cosas son muy importantes en la vida. La tía Julia y el esposo. Exactamente, se casó con la tía, su papá lo mandó efectivamente al colegio militar, y la novelita chiquita se llamaba Los Jefes primero, los ciudadanos de los perros. Los cachorros y los jefes que venían en un solo volumen. Bueno, los cachorros seguro sí cuentos. trata de esto, o sea, sí tiene este asunto, y la ciudad de los perros también, porque también está en una escuela militar, ¿no? Entonces, aquí está claro, como dice la ley, que la identidad explícitamente postulada entre el personaje principal y el narrador en el texto por una parte y el autor del texto por la otra es Vargas Llosa. Entonces, aquí lo que sucede, yo creo, es que yo, lector, por mi propia voluntad, voy a creer lo que me cuentas, ¿no? Eso se llama el pacto autobiográfico. Y sé desde ahora, muy bien, y yo sé desde ahora que quieres decirme la verdad. O sea, y fíjense luego que inmediatamente ya no estamos juzgando las cosas como si no las leyéramos. O sea, eso es otro asunto, ¿eh? El asunto del sentido es la relación entre alguien y un texto. Entonces yo aquí inmediatamente digo, sí, efectivamente, tomo el texto del pez en el agua, y yo sé que tú me quieres contar la verdad, yo me entero y te creo mientras me lo cuentas, ¿no? Creo que es así. ¿Cómo funciona eso? Yo, Vargas Llosa, ese yo existe antes de la escritura, eso es verdad, ¿no? El sujeto representado en el pez en el agua, por otro lado, y fíjense que a lo mejor puede uno cambiar, creo que está en algunas de las discusiones que están aquí o que leí,
puede uno cambiar de yo al sujeto y empezar a darle una dimensión de que yo es como casi el cuerpo, porque efectivamente el cuerpo de Vargas Llosa existe, pero el sujeto es otra cosa. Y el sujeto en este caso, el sujeto representado en el pez en el agua, solo existe cuando yo lo leo. Digo, también existe en el texto, por supuesto, pero para mí, que estoy hablando de mi lectura, ese sujeto existe cuando yo leo las memorias de Vargas Llosa, ¿no? Es una cadena que produce eso, ¿no? Esto es lo que ya les mostré, de que me fui a ver, de que efectivamente dijeran que es una autobiografía. La cadena que produce Vargas Llosa con La ciudad de los perros es otra, ¿no? Yo creo. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de la literatura, el padre de Álvaro Vargas Llosa, ya me fijé que se apellida Vargas Llosa también, el esposo de su mujer que se llama Patricia, que dice que era guapísima Patricia, que ahora lo acompaña todas las mañanas. No, y es una secretaria eficiente. Le quita el mundo y le trae las negociaciones. El señor se dedica a su trabajo. Entonces yo, lector, por mi propia voluntad, voy a creer, mientras me lo cuentas, lo que me cuentas. Pero yo sé que es ficción. Y tú me lo dijiste y yo lo sé. A ver, ahí me gustaría que... Ahí lo voy a tratar de ampliar la explicación. Entonces, yo, lector, por mi propia voluntad, voy a creer, voy a creer lo que me cuentes, ¿sí? Pero al final sé que lo que me estás contando es ficción. Yo lo sé, está en los paratextos. Pero, a ver... Y dicen los... Tome nota, maestra. No. Y dice que cuando uno lee ficción pasa por el willing suspension of disbelief. O sea, yo voluntariamente suspendo mi desconfianza y creo lo que me estás diciendo. Pero cuando acabo de leer, pues quién sabe qué pasa conmigo, ¿no? Y además sé que estoy leyendo ficción. Entonces, ¿qué creo de lo que me contaste? ¿Tengo derecho a creer algunas cosas? Inclusive también en el otro caso tengo derecho, también en el caso de la autobiografía. Nada más que tengo derecho a no creerte, pero parto de saber que tú me estás diciendo la verdad. Que es lo que tú me propones, por lo menos. Tú me propones decirme la verdad y yo, ese es el pacto, yo acepto corriendo que esa verdad... Pero el pacto de ficción no es ese. El pacto de ficción yo creo que se parece más a este que te estoy diciendo. No, el pacto de ficción es de verosimilitud, porque yo si leo La ciudad y los perros, el poeta Alberto no me está diciendo que eso que vive dentro de la ficción es lo que sí vive Vargas Llosa. Tienes razón, absolutamente. O sea, lo que creo que parece que es como verdadero, ¿no? Creo que no creo que sea verdad, ¿no? Es verosímil, como dijiste. Pero acepto esa verosimilitud entrando a la lectura. Cuando entro a la lectura, inmediatamente entro a ese proceso. Eso es lo que hago. Pero tú mismo, bueno, no sí. sé si me dejas interrumpir. Sí. Tú mismo acabas de decir, ¿no? Hace unos momentos que te encuentras con el texto El pez en el agua, ¿no? Que trae unos paratextos, que ese señor está casado con Patricia, que y cuando entras, o sea, tú ya tienes referentes, aquí la cuestión de la referencia a mí me parece importante, referentes que te dicen, nosotros los tenemos porque estudiamos esto, no sé si les pase a otros que no creo que no sepan quién es Vargas Llosa, no creo que vayan, me suena interesante El pez en el agua, ya al leer la solapa Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, todo el rollo biográfico, ¿sí? Entonces, yo no puedo, tú mismo dices, establezco un pacto de que le voy a creer que me está contando la verdad, tal vez no, pero cuando tú entras a una novela, ¿sí? El pacto es otro. O sea, yo aquí sí le puedo pedir a Vargas Llosa, a ver, usted dijo
que ha dicho que se casó o que tuvo un primer matrimonio con una tía que resultó así y asado. ¿Sí? Te lo puede contar o no, pero tú lo sabes o él te lo cuenta. A lo mejor de manera distinta como lo pudo haber narrado en una entrevista. Y si yo entro a La ciudad y los perros, aunque haya un alter ego en el poeta de La ciudad y los perros, perdón, yo no puedo decir que ese sea Vargas Llosa. No es que lo pueda decir acá, tajantemente. Sí. Pero, pero yo no digo que sea Vargas Llosa. O sea, cuando yo digo, yo lector por propia voluntad voy a creer en lo que cuentas, mientras lo cuentas, pero no... Pero al final, es que fíjate, yo quisiera que me explicaras ese enunciado. ¿Cuál? El último. Yo lector por mi propia voluntad voy a creer mientras lo cuentas. Eso es el pacto de ficción. ¿No? Sí, es el de La ciudad y los perros. ¿Por qué no, Blanca? ¿Es el de La ciudad y los perros ahí? Sí. Perdón. Pero hay un problema. Efectivamente hay un desencuentro entre la maestra Blanca y yo que va a salir más claramente al ratito. Ya viene, no se los digo, Es que yo pensé que ya... Se los digo al ratito, ¿no? En el pez, y aquí empiezan el caminito de las bifurcaciones. En el pez en el agua y La ciudad y los perros están, el pez en el agua y La ciudad y los perros están ambos compuestos de relatos. Sí. Eso es así. Eso es así, ¿no? ¿Y qué aportan los relatos a nuestra identidad? Que es el problema de la autobiografía, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy yo? Y cómo es que nos permiten desarrollar la vida humana tal como la conocemos. Ese sería como el asunto, ¿no? Si ya establecimos que son dos cosas distintas, pero yo creo que lo que tienen en común hay que resaltarlo, y eso es por lo que yo quería venir. Y eso es por lo que vine, a resaltar lo que tienen en común, que fue lo primero que les dije, ¿no? Para John Atkins, en un libro posterior, en el de 99, que además vean qué bonito se llama, How Our Life Becomes Stories, Making Selves, la narrativa no es solo una forma adecuada de expresión de la identidad, es un contenido de la identidad, es la identidad misma. De nuevo, es como que no me puedes decir que aquí está el medio y acá estoy yo. En esas cosas de decirme, ahí viene el león, ¿me proteges, mamá? ¿O qué? La vida y la narración, el cuento que la mamá puede contar para la protección es absolutamente inherente a todo lo que está sucediendo ahí. La narración establece inmediatamente el sentido de la vida y posibilidades importantes de lo que en la vida le puede pasar a la gente, que eso es lo que la narración es. La narración es como que el mundo iba y cayó un rayo, y el rayo cayó a media cuadra de mi ventana y estoy muerto de miedo, y ahora ¿qué hago? Se fue la luz, o sea, algo pasa y tengo que tener explicaciones de lo que pasa. Entonces, dice, Atkins sostiene una posición más cercana a los tratamientos contemporáneos. Dice Atkins que a él le gustan, eso fue también lo que a mí me pareció empático, a él le gustan los tratamientos contemporáneos más prometedores y alejados de la dualidad con la que empecé, ¿no? O sea, esa dualidad, dice, me parece que no funciona. Y uno puede pensar, y yo creo, o sea, ¿qué tanto la debo discutir? También, ¿no? Esa dualidad. O sea, a lo mejor tengo que seguirle, ¿no? Tengo que seguirle. Estas posiciones las encuentra, las posiciones más contemporáneas y prometedoras, las encuentra en lo que él llama narrative psychologist, como Brunner, que es de donde yo empaté con el trabajo de Blanca. ¿Sí? Entonces, y en el caso de los textos que estoy mencionando ahí, ustedes pueden encontrar materiales que hasta tienen el mismo nombre de sus problemas, ¿no? Que yo creo que hay que darles una vueltita, ¿no? Tiene, por ejemplo, un artículo
Se llama La entrada en el significado y la autobiografía y el yo. Ni más ni menos que su tema, ¿no? La autobiografía y el yo. Pero el otro artículo de entrada en el significado es muy importante para lo que están discutiendo. Entonces, esos artículos están en actos de significado. Y luego tiene un capítulo muy importante que se llama la construcción narrativa de la realidad. Ese de plano es como la epistemología del problema. Dice Brunner que tenemos como dos modos de conocer el mundo o de estar en el mundo, para no hacer esa división de conocer porque algo que está allá, ¿no? Tenemos como dos maneras de estar en el mundo y una de ellas es la narración y le da una vuelta a todos los campos, y ahorita se la voy a dar yo un poquito, a todos los campos en que eso realmente nos plantea explicaciones que son problemas como siempre, pero que nos dice las cosas de una manera distinta, ¿no? Y luego finalmente tiene los usos del relato y la creación narrativa del yo, y se me fueron las cursivas, en un texto que se llama La fábrica de historias, que lo traje por ahí para que lo vean. Entonces, hay otra manera de mirar el problema, y hay otra gente que es muy curioso, ahorita lo van a ver, es muy curioso que un psicólogo muy muy importante de repente recorre nuestros problemas y lo recorre. A mí me pareció que lo recorrió de una manera más productiva, y ahorita les voy a demostrar por qué me parece que Brunner recorre los problemas que nos atañen, no solo a los problemas sino a las personalidades nuestras, a las de nuestro campo, ¿no? Fíjense en esto. Dice en una nota de pie de página de uno de estos materiales, en la nota de pie de página, que se la echa como de 4 paginitas chiquitas la nota, hace eso. Dice, bueno, está primero Prop, ¿no? Dice de Prop, fíjense lo que dice: lo suficientemente humanista como para reconocer que la estructura de la forma narrativa no era una simple cuestión de sintaxis, sino más bien refleja el esfuerzo de los hombres para llegar a controlar las cosas poco felices o inesperadas de la vida. O sea, lo que está, le dieron una pasada a la morfología del cuento fantástico. Por ahí en algún momento de nuestra carrera pasa de nuestro lado o hasta de frente, ¿no? Entonces, fíjense cómo ve Brunner lo que hace este señor, y realmente lo lee con cuidado. A mí me lo dieron como la sintaxis de los cuentos, no como los esfuerzos para ver las cosas poco felices e inesperadas de la vida. Y realmente, de alguna manera, lo que va a hacer, y que se continúa en las gentes que voy a seguir comentando, es precisamente cómo ha hecho el hombre para enfrentarse a las cosas infelices e inesperadas de la vida. Y ya tenemos ahí una tipología. Y luego menciona a un sabio, se llama Kenneth Burke, en un libro que se llama Grammar of Motives, que ve en la dramaticidad de la narrativa nuestra habilidad para enfrentar las dificultades humanas. Y el señor se avienta, el señor Burke, son eruditos, o sea, son gente que ha estudiado todo, entonces estudian con mucho cuidado a los griegos, estudian los mitos con mucho cuidado, entonces saben como que hay en un drama. Burke termina diciendo que las historias están conformadas por un pentagrama, algo así como un pentagrama. Un actor que es el principal, una cosa como muy familiar nuestra, un problema que se sucede, casi que un obstáculo, ya estarán pensando en cosas que han oído antes, ¿no? Entonces de eso deduce, parece que efectivamente encontrar obstáculos es una de las experiencias más importantes que tenemos en la vida, ¿sí? Y que la hemos ido superando, digiriendo, hay otra palabra mejor que eso, ¿no? Procesando, y la hemos ido procesando a través de la narrativa. Y tan la hemos ido procesando a través de la narrativa que los textos históricos son narrativa. Y ahorita les voy a poner varios ejemplos de los textos históricos que son narrativa. Entonces, hay otro señor que también pone en su resumen de pie de página, que se llama William Labov, en un texto que se llama así, que dice que, al igual que la poética,
ve en el relato un medio para comprender y llegar a pactar con lo que es inesperado y poco agradable. Y efectivamente así podemos leer la poética. Y entonces lo que está encontrando Brunner, claro, porque él también él cree que eso es lo valioso, y a mí me parece que es lo valioso también, está encontrando estas constantes de qué es la narrativa. La narrativa son estas cosas de cosas poco felices, cosas inesperadas, que además sin eso pues casi que no hay ficción, ¿no? ¿O no? Yo digo que sin eso no hay ficción. Si no pasa algo que pasó de repente, no tenemos el material más importante de la ficción, y tampoco tenemos el material más importante de la vida, porque de repente pasan cosas que no esperábamos, ¿no? Entonces, para explicar las cosas que no esperábamos, tenemos este prodigio que se llama narrar historias. Luego, otro señor que cita a unos antropólogos, a Malinowski, a estos señores, y dice que no les interesaban a ellos solamente las instituciones, sino de la gente lo que le importaba era cómo su vida, y cómo ponían su vida en los relatos que hacían, y ubicándolos en géneros posibles. De hecho, la poética empiezan a ser géneros posibles. Y lo que hace el señor anterior, lo que hace Burke, es tomar de ese conocimiento y extenderlo a un conocimiento posterior. Y lo que hacen estos antropólogos es también decir, las historias que me cuentan son las historias del género tal. Y el género tal se aproxima a los problemas tales y a las soluciones que podemos encontrar. Paréntesis. Brunner, junto con otros psicólogos, hicieron una investigación, y a una niña que se iba a dormir, una niña de 11 meses, entre 11 y 15 meses, algo así, todas las noches su papá o su mamá iban y le contaban una historia, y lo grabaron. Y luego la niña se quedaba solita, y la niña hablaba y lo grabaron. Entonces, lo que la niña hacía, repetía las historias que le contaba su papá o su mamá, pero lo que hacía era, y luego viene mi mamá y me da mi leche. Y lo que había pasado antes es que no le habían dado su leche. Y repetidamente encontraron que la niña organizaba en una narración la solución de los conflictos que había tenido. Eso es maravilloso. Y entonces el libro se llama Narratives from the Creed, y son varios investigadores que con ese experimento cada quien se puso a ver qué le pensaba al asunto. Los de la narratología le pensaron, pues lo que la niña está haciendo es resolver problemas a través de la narración. O sea, resulta que todas las noches se encuentra una manera de sortear lo que pasó en el día echándose un pequeñito cuento. Y además también parece, por ahí lo dicen varios especialistas, que es un momento en el que estamos pasando a tener una idea del yo, precisamente esos meses, ¿no? Entonces pudiera ser precisamente esa gran coincidencia, yo soy yo, pues sí soy yo porque lo puedo decir, o porque puedo decir algo, porque tengo lenguaje, ¿no? Y yo soy el lenguaje, en fin. También menciona Brunner a historiadores como Hayden White en Inglaterra, Duby en Francia, que han encontrado patrones similares en la forma como se enfrentó lo inesperado, ¿no? Que es la narración, y las cosas poco felices de la vida. Y se pone a estudiar Hayden White la historiografía del siglo XIX, y resulta que se parece muchísimo. Algunas están emplotadas, ¿cómo se dice? Tramadas. Algunas están tramadas como comedia. O sea, el ciclo histórico completo está con la trama de una comedia. ¿Por qué? Porque en la comedia, ¿qué pasa en la comedia? Al final se queda uno feliz. ¿Qué pasa en la comedia clásica? Se resuelve un problema de manera afortunada. De manera afortunada. Y en la tragedia, ¿qué pasa? No. Entonces, él va viendo, agarra las historias. No se inventa las historias para ver si
que ahora digan, pues sí caen en mis géneros que yo ya dije que existían, ¿no? O sea, agarra a Ranke, agarra a los historiadores, agarra a Marx, agarra a los historiadores verdaderos y se pone a pensar el problema desde esa perspectiva y efectivamente encuentra vínculos. Por lo pronto, encuentra vínculos, ¿no? Y bueno, el mismo Brunner reconoce el trabajo de toda la gente que ustedes están estudiando, Sí. que ahí está, con lo cual pueden encontrar ustedes que hay un momento en que Brunner pues le interesa el problema de la autobiografía y el yo, ¿sí? O sea, también le interesa exactamente ese problema y obviamente recorrió a James Olney, que es como el maestro de Elkin, ¿no? Y a él le dedica el libro que yo tengo. Entonces le da una vuelta a las gentes que ustedes están estudiando también y encuentra cosas que son muy recuperables, particularmente de Elkin. Entonces tenemos ese mundo que está como que esa mirada que está inaugurando ver la narración y la narrativa, el contar historias de una manera que no tiene los problemas, el primer problema que planteamos en primer lugar, de las dos cosas y de los mundos separados, y de una forma de conocimiento que postula en primer lugar que las cosas son separadas, y realmente lo que postulan es que la narración le da sentido a nuestra existencia. En un texto muy bonito que creo que también está aquí, no, ya no lo puse, hay un texto que dice, alguno de estas gentes dice que no sabríamos si estamos enamorados si no hubiera literatura. Punto. Y es verdad. Es cierto. Es verdad. O sea, no podemos decirlo de otra manera. Y la extensión de esas son las canciones. Ni modo. Y esa es la pura verdad. O sea, no sabríamos quiénes somos. Es que somos la narrativa. Somos los cuentos. Yo tengo muchos cuentos. Una pregunta. Sí. ¿Y un niño de 6, 7 años que se enamora de una compañerita en el kinder y que no tiene toda esta experiencia de vida de lector como la tenemos nosotros, ¿ahí qué contestarías? Que tienen que correr. Sí, que tienen que correr, agarrarla o a correrle de ella, que es una experiencia primaria, que es lo que Brunner va a decir. O sea, resulta que tenemos experiencia, que nos vamos haciendo de experiencias fundamentales, poco a poco. O sea, las historias son, finalmente, ¿se acuerdan de lo bonito que era esto, de la provocación de Brunner? La anomalía del yo es que reside tanto en el interior como en el exterior. Sí. Y en el interior está, pues, yo no sé, yo creo que todo mundo tenemos deseos de permanecer. Se llama Darwin el asunto, ¿no? Todo mundo tenemos deseos. Eso es un impulso ingobernable. Nosotros sobrevivir, y parece que nuestro cerebro, además, esta gente, Brunner, le abre uno, a mí me abrió el mundo de, me abrió el mundo de cómo funciona el cerebro y de la evolución. Muy chistoso. O sea, porque Brunner cree que las cosas fundamentales, como reaccionamos, por eso yo dije que o corres tras ella o corres al otro lado, porque te da miedo, porque no sabes si es tu mamá. No sé. Tú corres, en primer lugar haces algo que no está en la cultura. Todavía no estás tan en la cultura. Pero ¿qué tal ese bebé que todas las noches le cuentan cuentos y platica? ¿No? Ese hará, seguramente hará de otra manera, ¿no? Bueno, entonces les di un repaso de lo que Brunner dice Elkin. Bueno, me gustan más las posiciones que son menos arrancadoras, ¿no? De esto o lo otro. Claro. Y él mismo cita a Brunner. Sí, entonces, claro. Y él mismo cita a Brunner y bueno, yo le había dado un repaso a Brunner y por eso dije, les voy a venir a decir estas cosas a los compañeros. ¿Qué sucede? Esto es lo que dije de los dos textos de Vargas Llosa, ¿no? Yo, lector, por mi propia voluntad voy a creer, mientras lo cuentas, lo que me cuentas, pero al final sé que es ficción, es La ciudad de los perros.
Yo, lector, por mi propia voluntad voy a creer lo que me cuentas y sé desde ahora, para textos, que quieres decirme la verdad. Porque eso, las dos cosas son súper importantes. Y las dos cosas son súper importantes porque están llenas de historias, porque están llenas de narración, porque son eso que nosotros no podemos distinguir de nosotros. Es eso que somos, pero no algo que agarramos, es algo que tenemos. Lo dice de esta manera completa Brunner. La anomalía de la creación del yo reside en su arribo tanto del interior como del exterior. Y acaba su lado interior, como gustamos decir con mentalidad cartesiana, y fíjense qué tranquilito, ¿no? Remember the man. ¿Qué hace the man delante de esto? Brinca, zapatea y patalea. Neta, yo digo que es una enseñanza para nosotros que tenemos que escribir ensayos y tenemos que escribir sobre la literatura. Yo digo que es una enseñanza. Sí, aquí, bueno, qué bien que nos estás adelantando todo esto, ¿no? Porque yo también estoy más del lado de la postura de King que de Mann. De Mann todavía no lo hemos leído. Lo vamos a leer el mes que entra, pero ya esto, o sea, es un avance. Y yo misma le dije a la expositora, ¿no? Sí. Que es especialista en de Mann, me voy a pelear contigo, porque yo no le creo. O sea, no creo esa rotunda aseveración de que el lenguaje por allá, yo por acá, y que todo es una metáfora, una prosopopeya, ¿no? Sí, es prosopopeya. No. Entonces aquí su lado, si quieres leerlo. Sí, no. Dice, reside en su arribo tanto del interior como del exterior. Y yo creo que, por ejemplo, hay un interior. ¿De qué está hecho nuestro interior? Nuestro interior existe. En algún momento parece que alguien dice lo que nos representamos no existe. Claro que lo que nos representamos existe. Y las representaciones de lo que deseamos existen. O sea, ¿me entienden? Como que hay una división falsa entre lo que es existente y no existente, ¿no? Su lado interior, como gustamos decir con mentalidad cartesiana, lo constituye la memoria, obviamente. Los sentimientos, pues sentimos cosas y a veces las palabras no dan, ¿no? A veces las palabras no dan y es lo único que tenemos para decir qué sentimos. Pero a veces hay cosas que parecen parecen no estar en ningún lado. Se llama de alguna manera eso en la literatura también, como inefable, lo que no se puede decir, ¿no? ¿No? La memoria, los sentimientos, las ideas, las creencias, en fin, la subjetividad. Sí, eso existe. Parte de su interioridad, fíjense en esto, casi seguro es innata. Y el capítulo que les recomiendo líneas atrás se va a poner a vernos qué cosas se construyen, cómo el hombre ha ido enfrentando el mundo a través de las narraciones. Y cómo ha ido acumulando cosas que ya no, simplemente no pensamos. Ya están ahí a nuestra disposición, ¿no? Parte de su interioridad casi seguro es innata y originariamente específica de nuestra especie. Por ejemplo, como nuestro sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio. Efectivamente, nosotros no podemos, y está bien bonita la parte donde dice, nosotros no podemos decir que vivimos aquí nada más. Es imposible. Nosotros vivimos aquí y está Pátzcuaro y Uruapan, mi mamá, mis hermanos, está un mundo eterno. La primera película que vi, o sea, está la cultura, pero está todo ahí, ¿no? Entonces, podemos pensar que los animales tienen sentido de continuidad. Bueno, ya lo están averiguando. Y eso también está bien. Hay una Hola. Hola. No quería interrumpir. A Blanca, por favor. Gracias. Pues sí, el sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio, el sentimiento de nosotros mismos al adoptar una postura y así sucesivamente. Hay algo que parte de ahí y se han puesto a averiguar cómo ha partido de ahí. Hay otro libro muy bonito que se llama On the Origins of Stories, que adopta la idea que eso sí está hecho por biólogos
Y entonces los biólogos se ponen a ver cuál es la función, los biólogos, ya no un psicólogo. O sea, los biólogos encargados de estudiar la evolución se ponen a ver cuál es la función de contar historias en esto que nos ha pasado como evolución. Yo creo que es una... O sea, nos abre campos o nos dice cosas que podemos escuchar que vienen de otros rumbos, ¿no? Pero gran parte de la creación del yo se basa también en fuentes externas. No hay problema, ¿no? Sobre la aparente estima de los demás y las innumerables expectativas que derivamos muy pronto. Eso es absoluto, ¿no? O sea, resulta que estamos con gente y al estar con gente inmediatamente, ¿quién soy yo? Pues la manera como me miras, ¿no? Sí, o sea, yo soy, sí, ¿no? ¿Quién soy? El lugar a donde llego, el grado que tengo, ¿no? O los estímulos, o todo eso, o sea, todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nosotros como trabajadores académicos, enormemente nos hace ser quien somos, ¿eh? Aparte de otras cosas, pero indudablemente lo que está fuera de nosotros mismos, la aparente estima de los demás, las innumerables expectativas que derivamos muy pronto, inclusive inconscientemente, a partir de la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, pues yo creo que podíamos considerar esa parte en sus discusiones sobre la autobiografía. Sí, bueno, mil gracias. Ahora vienen las preguntas. Si no les pregunto yo, ¿eh? Bueno, es una pregunta, tal vez un comentario, claro. Ahorita que estamos viendo esto de la cuestión mítica, yo recuerdo que hay varios teóricos que también ven la cuestión mítica es más bien como una especie de herramienta que tiene el hombre para vencer a la muerte, ¿no? Y la manera más prominente de la muerte es el tiempo. Entonces la narración desde ahí, desde que nace el hombre, y nace junto con la narración mítica, ¿no? Como, no solo para explicarse el mundo, sino como también para tener esta permanencia de la que hablaba Brunner. Yo creo que desde ahí, si tomamos como en cuenta el inicio de la vida humana en la infancia o en las primeras poblaciones, veremos que la narración es totalmente fundamental, ¿no? Para la formación no solo del yo, sino de todo, yo creo, hasta físicamente, ¿no? Yo creo que ayuda. No sé si eso esté estudiado ya en un sentido biológico, pero yo creo que sí. Sí. Está tocado en alguno de los textos que revisa Brunner, sí. ¿Cuál sería el problema? Hagámosle un problema, ¿no? De veras me puedo plantar, o sea, yo digo, en la autobiografía y en la novela, las dos casi tienen la misma función. Y me cuesta a mí trabajo poner el casi. O sea, tienen la función de la narrativa, tienen la función de las historias. Yo no discuto eso. Okay. Estoy cada vez más convencida de que desde el momento en que un autobiógrafo elige ciertos elementos de composición para contar lo que atañe a su vida, está apelando a la narrativa. No hay de otra, ¿no? Tal vez en lo que yo insistiría es en la cuestión de los pactos. ¿Sí? Que no son exactamente iguales. Sí. Eso es lo que a mí, o sea, me mueve, ¿no? Me mueve a defender, pues, que el pacto de la autobiografía, independientemente de que yo reconozca que narra historias y que se entrevera o se imbrica con la ficción, es el pacto el que a mí me hace pensar en dos posibilidades de lectura que sí tienen un matiz de diferencia. Te contaba, y bueno, es un ejemplo que traigo a colación porque a mí me hicieron esa pregunta en el examen doctoral. Y fui muy... Ya sé que no nos vamos a poner de acuerdo, me dijo Edith Negrín, y no quiero que me contestes. No, le dije, sí te voy a contestar.
porque es mi examen, yo soy la que estoy defendiendo mi tesis, ¿no? Pues le dije, yo no puedo leer de la misma manera, ahí viene lo de los pactos, o sea, sí puedo entender que entra la ficción. Yo no puedo leer de la misma manera, y aquí hay un especialista en Rulfo, en cuanto a meterme a ese mundo construido a través de la narrativa, no puedo leer de la misma manera Pedro Páramo que las genealogías de Margot Blas. Ni puedo leer de la misma manera La ciudad y los perros, por la cuestión del pacto, más allá de que ambos están entreverados con ficción. Es que el pacto tú mismo lo pusiste. Por los paratextos, yo te voy a creer que lo que me cuentas es verdadero. Nunca encuentras eso en una novela. O sea, no hay ni un paratexto que te diga, cuando el texto de Pitol de la... Ese es un texto muy interesante y polémico, el que es autobiográfico totalmente, el arte de la fuga, ¿no? Unos dicen que es novela, otros dicen que es autobiografía, y cuando tú entras al capítulo que yo te comentaba, que seguramente, bueno, Roberto sí lo conoces, de la hipnosis, que él quiere dejar de fumar y se enfrenta al procedimiento de la hipnosis y descubre lo que ha sido traumático, y además dice, entonces entendí por qué murió mi madre, mi hermana y todo el dolor que eso me produjo, y está hablando como Sergio Pitol. Claro, hay un yo que narra y un yo narrado, evidentemente. ¿Sí? Entonces, es a mí lo de los pactos en lo que yo pondría, no establecería una ruptura, porque cada vez me convenzo más, y a lo mejor mis jóvenes alumnos podrán decir, sí, usted está mal porque no quiere aceptar que la autobiografía tiene muchísimo de ficción. Sí la tiene. Y nos lo han venido demostrando Olney, tal vez Leyen menos, aunque Leyen se corrige luego en el Pacto Autobiográfico 2, pero lo que es cierto es que sí funcionan los pactos. No sé qué opinen los demás, y tú mismo o tú, Roberto, a ver. Yo nada más de eso que dice la profesora Blanquestera, creo que sí es muy importante, porque eso del pacto lo que nos indica es que aunque en una novela o en un cuento hay narración y en la autobiografía hay narración, están funcionando de manera distinta. O sea, creo que la función es distinta aunque las dos sean narraciones, y eso tiene que ver con el pacto, ¿no? En la autobiografía pues la narración responde mucho a estructurar una vida, ¿no? O a dar un modelo de vida, que es algo que decía en el de la conciencia histórica, Winthrop, que decía que cada quien cuando se narra el yo a partir de la autobiografía, lo que está haciendo es tratarse de construir un modelo de realidad vital de su yo mismo. Y dependiendo de ese modelo de yo que conciba, o sea, por ejemplo, mi modelo de yo es que yo quiero ser santo, ¿no? Y es mi modelo. San Agustín, por ejemplo, ¿no? Y entonces toda la narración y toda la estructura narrativa va a estar en función de ese modelo de realidad vital. Entonces ya elige solo las narraciones que tienen que ver con revelaciones divinas, ¿no? Entonces creo que esa sería mucho la diferencia. Y bueno, que se asume que estas narraciones, pues obviamente por el pacto, sean o no sean ciertas, pero se asume como lector que son verdaderas, no verosímiles, sino verdaderas, ¿no? Ocurrieron en la realidad porque hay un yo referencial que se está expresando a través del mundo narrado, de la enunciación, que se piensa que también es real, ¿no? Entonces creo que por ahí habría... Y por ejemplo, ¿qué haces? Margo en algún momento dices... Margo oculta una cantidad de cosas enorme en su texto. Claro. Y luego... Pero acuérdate que los silencios también hablan. Las biografías que yo leí, el texto de ese señor colombiano, pasa... No es biografía. Bueno, la novela autobiográfica. No, es que diste biografía. No. Primero dijiste biografía. Bueno, la novela autobiográfica. La novela autobiográfica sobre su vida. Sí, dice, vivió en México un ratito. Y su papá vivió en México. A su papá lo mató la guerrilla en Colombia. Y es el sufrimiento de... Dice algo así como en la casa se rezaba todas las noches
la señora que nos ayudaba a rezar, porque eran medio chicos, me dijo un día, tú te vas a ir al cielo y tu papá se va a ir al infierno. ¿Por qué? Tu papá se va a ir al infierno porque nunca reza. Y tú rezas Padre Nuestro todas las noches. Entonces el niño dijo, pues yo ya no quiero rezar. Punto. Yo quiero estar con mi papá. Entonces, ¿cómo bueno, y este cuate dice, vine a México, me supongo que como de 20 años, y pasó a un ladito de Octavio Paz, porque no se podía pasar cerquita de Octavio Paz. Y deja una ¿cómo se dice? Como una destella de mala leche, que donde no dice prácticamente nada, y lo mismo hace Margo. Por eso. Entonces, ¿qué te están diciendo la verdad? A ver. Digo, por lo menos es un problema, ¿no? O sea, Sí, claro. por lo menos es un problema. O sea, entonces, que tú dijiste que, o sea, ¿cuántas cosas del mundo, de esta novela autobiográfica, o del mismo texto de Vargas Llosa dice que en ningún lado ha hablado cómo es que se agenció a Patricia, a su mujer? Porque es un lío, o sea, que nunca ha dicho verdaderamente cómo estuvo el asunto, porque hay cosas que no puede decir. Claro, pero es que suponer que una autobiografía tiene que contarte todo, ¿no? Y menos la autobiografía moderna. O sea, la autobiografía moderna, si tomamos un texto paradigmático como las Confesiones de Rousseau, pues bueno, Rousseau va cuando yo era niño, va cronológicamente. Y, por ejemplo, voy a retomar el caso de Margo, es que es una autobiografía que reconstruye la biografía de sus padres. Y en eso, para saber quién soy yo, porque mis padres tienen otra identidad, ¿sí? O sea, ahí hay un doble juego. Es por un lado, una autobiografía, si tú quieres, yo lo digo, donde hay muchos silencios, pero también esos silencios, el lenguaje no es inocente, y tú lo sabes muy bien con los actos del lenguaje que has trabajado. Por cierto, esa es la otra ventana que nos abre esta discusión, ¿sí? Sí, ya lo vimos también. Asirle y los actos. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy diciéndote esto? Ahí te va una autobiografía. O sea, ¿qué quiero hacer que tú hagas porque te mando una autobiografía, y qué quiero hacer porque te mando una novela? O sea, esa ventanita hay que explorar. Sí, es parte de ya los... vimos un texto de Elizabeth Bruce, y muy bien expuesto también, de los actos de habla. ¿Sí? A ver. Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos. Uno es que acabas de plantear eso de los pactos, que tengo que confesar que a mí eso de los pactos me parece como algo retórico. Porque por una parte es cierto que la autobiografía, es decir, está hablando el yo que ordena sus pensamientos, el yo que ordena su vida, el yo que ordena su horizonte también. Pero también ese yo está apelando a un reconocimiento y a una conciencia que se asume como ser de su tiempo, como ser de su espacio, por lo menos. De lo contrario, pues ¿para qué escribe una autobiografía? Es decir, nadie escribe una autobiografía, también seamos francos, para que nadie la lea. Ah, no. Entonces partimos de esto. Ahora, esta confluencia entre la ficción y digamos, la realidad, yo creo que tiene dos vertientes básicas, fundamentales. Una, que es la que el autobiógrafo tiene que buscar, toda búsqueda de la memoria es una reconstrucción, y toda reconstrucción es una invención. Entonces, en eso no tendríamos por qué, digámoslo así, sorprendernos. Es decir, es que, y además aparece otro elemento, que es, dependiendo del momento de nuestra vida en el que escribamos, depende de ese momento la conciencia y la imagen que vamos a tener de nosotros mismos y de los otros. Entonces ahí ya
se complica más el asunto, sí. Pero luego entramos a la ficción, como el ejemplo que acabas de poner de Sergio Pitol. Bueno, Sergio Pitol, Arte de la Fuga también podría ser un gran ensayo autobiográfico. Sí, claro. Desde mi punto de vista, porque creo que aquí no, por lo menos, lo siento no haber explicado antes, pero no se ha tocado un punto muy importante que es el de las narraciones, que se llama estilo. El estilo es el gran artificio de los biógrafos y autobiógrafos y de la narrativa. Es decir, es el que nos está diciendo el cómo, no nos está diciendo el qué. Y en los géneros biográficos, autobiográficos, y en este cruce de novela autobiográfica, lo que destaca, o la manera en que el sentido que uno quiere, el énfasis psicológico, la sordidez espacial, todo eso está, más que por lugares, por fechas, está dado por el estilo. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo siempre me pregunto y sospecho de las novelas autobiográficas. ¿Por qué no escribes una biografía? ¿Por qué no escribes? Yo prefiero, en ese sentido, el ensayo biográfico. ¿Por qué? Porque ahí el ensayo es una apuesta de pura reflexión, en los que en ciertos momentos aparecen pasajes traumáticos o delirantes o magnificentes de nuestra vida, o de la vida de quienes quieren. Hay un libro que para mí es el mejor libro de un autor que se llama Jorge Aguilar Mora, que es Una muerte sencilla, eterna y justa, donde hace ahí es peor todavía, porque ahí mezcla historia, ensayo y elementos, hay elementos de ficción, pero hay un cruce y totalmente implicado. ¿Cómo que no hay elementos de ficción? Si tú estás diciendo sí, por tu ficción, pero yo comenté hace un rato y la segunda vertiente no la expliqué. Una cosa es la ficción o la invención que uno realiza, pero sin la conciencia de la creación o de la invención misma. Cuando aparece el elemento que vamos a llamar fantasía. ¿Sí? Pero eso es evidente que no es lo mismo que yo recupere mi niñez en un texto a que yo diga voy a hacer un texto de ficción a partir de un pasaje de mi infancia. Creo que son dos cosas que en cierto momento se separan o en cierto momento pueden cruzarse totalmente. No sé si me explico. Perdón, es mi hija. Y creo que yo quisiera que usted nos aclarara ¿por qué porque a mí me parece, sigo diciéndolo, una especie de artificio. Las novelas biográficas, ¿por qué no una biografía en vez de una novela biográfica? Yo tengo problemas con esa zona. Yo primero diría casi, así groseramente, no me interesa. O sea, tengo problema con la zona. Yo ¿por qué leo literatura? Bueno, yo leo literatura en primer lugar. En segundo, soy maestro de español y de escritura y de literatura en el bachillerato, y a veces he sido maestro de literatura en la universidad y en el posgrado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de una novela autobiográfica? O sea, ¿me puedes dar uno? ¿Qué es una novela autobiográfica? No como por definición, sino ¿cuál es una novela autobiográfica? ¿Cómo se llama? La novela de Aguilar Camín, La Guerra de Gallo, o sí, sobre todo La Guerra de Gallo, pudiera ser. O sea, hace uno algunas cositas allí, algunas trampas, y encuentra a Héctor Aguilar Camín súper metido en la novela. Pero no sé, o sea, yo no, ¿cómo decirles? ¿Qué me reporta? O sea, no le encuentro utilidad a marcar las distinciones. Pero puede ser, como no estoy, como no trabajo como ustedes, pues entonces soy muy cerril, ¿no? Soy medio cerril. Entonces, y así, ¿no? Pues entonces no sé. O sea, está
las cenizas de Ángela. Las cenizas de Ángela es una memoria, o es un texto, es una memoria. Okay. ¿Qué dice las cenizas de Ángela? Las cenizas de Ángela cuentan cómo le fue cuando era niño, cómo su mamá la pasaba del caramba, su papá era un borracho, se largaba 8 días, desaparecía, el tío se le acercaba peligrosamente a la mamá, los niños nacían uno tras de otro, y luego se tuvo que ir a Nueva York y por fin fue maestro, y una niña cuando estaba muy enferma en un hospital le pasó libros. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? ¿Qué tendríamos que pensar? Porque no es exactamente una novela. No lo sé. Yo no lo sé. O sea, yo me conformo con este mundo que he señalado, al que le puse unas rayitas, ¿no? Pero no sé qué hacer. Bueno, entonces implícitamente aparece otro problema, el deslinde genérico. Sí, yo creo que es un problema, o sea, ¿qué será? A ver, ¿hasta dónde quitamos a Deman? Lo expulsamos de una patada de Brunner y del mismo señor, ¿no? ¿Y qué nos queda de la discusión? O sea, hay que ver qué nos queda. O sea, ¿qué es como más relevante? Y probablemente sí sea relevante decir, trazar rayas en los géneros, ¿no? Yo creo que sí, es una tarea profesional, para eso nos pagan. Y hay que ver cuál es el sentido de nuestra tarea. Sin duda, ¿eh? O sea, por un lado es una tarea, pero también nosotros, pues, le pensamos en si tiene sentido nuestra tarea, ¿no? Y aparece otro problema que también es un problema que no tendría por qué serlo, que es el problema de la veracidad. Es decir, una novela pues, es ficción. Y quiero matizar lo que comenté hace un momento, que me parece que estuviste de acuerdo cuando yo digo que toda reconstrucción de la memoria es una invención. Es decir, es una invención en la medida en que se están hilando elementos que están suprimidos. O sea, la memoria no es una linealidad intacta, impoluta, sino hay elementos que hay que llenar los huecos. Para mí el mejor ejemplo de esta recuperación son los sueños. Sería el mejor ejemplo, porque pues, todos los días más o menos soñamos, ¿no? No me acuerdo, sí. No, lo que pasa es que... Yo solo me despierto a las 4 y me vuelvo a dormir. Entonces sí, me acuerdo que soñé. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay, en cuanto a la memoria hay un problema. O sea, tú dices, no es algo lineal, hay que llenar huecos. Sí, pero también hay toda una serie de trabajos desde la ciencia, de dónde parte la memoria. Y cuando venga Luz Aurora Pimentel, ella es experta en esto, que es por lo que a mí me molesta de man. O sea, entonces, ¿qué somos? O sea, no existe lo que pensamos. No existe, o sea, el lenguaje no existe. ¿Sí? O sea, es muy complicado el asunto, ¿no? Yo creo que esto que acaba de decir David y que tú también planteas, pues sí, o sea, tenemos el deber, sobre todo nosotros que ya tenemos más años, somos profesores, o bueno, a lo mejor tú no, Roberto, pues sí, hacer una delimitación de los géneros sin que esto signifique, ay no, la autobiografía es un coto cerrado y no sí tiene que ver nada con esto ni con... ¿no? Y agárrense a Burke, o sea, lean a Burke y cómo lee a la poética, ¿no? O sea, el mismo Riquet. Sí. ¿Cómo lee a Aristóteles? ¿No? Sí, no, sin duda el problema es un problema, un problema de nuestro campo. Y entonces como que hay que asumirlo, hay que ver quiénes cómo lo están haciendo y de qué manera lo hacen, ¿no? Yo sí, tengo claro. un comentario, perdón, es que la verdad estoy francamente confundida. Pero es que creo que también el problema o sea, que no hay que pensar el problema a partir del pacto, sino que ya estos textos son mucho más abstractos y más filosóficos. O sea, porque están planteando como otro problema anterior al pacto, y es que digamos, el yo, ese yo que es el autor y el narrador y el personaje,
o sea, como que siento que tanto el pasado, desde la postura como feminista, como este otro, están planteando que tanto ese yo no es un presupuesto. Y Deman ayuda a descentrarse como de esa parte, porque lo que creo es que un poco él está planteando, digo, no lo hemos leído, pero me da esa impresión, ¿no? Que él está planteando que la calidad de sujeto no está en ese yo, sino en la escritura. Y el yo es el objeto de esa escritura. Entonces el problema creo que es anterior. Y entonces ahí es cuando se van desdibujando como estos lindes entre la veracidad y la verosimilitud. En el sentido en el que, digamos que tanto ese yo no es una ficción, o sea, como esto que teníamos muy afianzado hacia la referencialidad. O sea, creo que la discusión es anterior, la discusión es en esos términos filosóficos del yo. Y o sea, pero, a ver, es eso, ¿no? Entonces creo que ahí se van desdibujando los deslindes, aunque también, o sea, yo no desecharía, digamos, el pacto en el sentido en el que para mí no solo es retórico, para mí es una práctica y es una manera, o sea, es una socialidad de los propios textos y cómo leemos y así, ¿no? Pero, o sea, ¿No lo concentrarías todo ahí? O sea, pero también está este problema que es muy importante, ¿no? Y que creo que es muy abstracto y creo que, o sea, que, digamos, me gustaría que le entráramos quizás un poquito más, porque creo que lo está discutiendo completamente el ensayo y que no, o sea, que es un problema anterior, pues, o sea, creo que lo que está diciendo un poco es que ese yo quizás sea un presupuesto. Híjole. Curiosamente, y bueno, esto lo estamos viendo en clase de Greta, ella habla, apoyándose en Riquet y todo el recorrido que ha hecho por la filosofía, que es una de las cosas que tú estás planteando. Los filósofos habían descartado la narración como vía de conocimiento. ¿Y qué hace Riquet? Dice, no, perdónenme, retomo a Nietzsche, retomo a los grandes filósofos alemanes e incluso vengo desde Aristóteles hasta aquí. Y lo que dice Riquet es, el mundo para estudiar estos problemas es la narrativa. La narrativa. Entonces, yo no creo que esa construcción del yo solo de la filosofía sea la única que existe. No. O sea, justamente creo que después por eso la pregunta ya es, entonces, ¿cuál es la relación entre el lenguaje y la narrativa y el yo? O sea, como que creo que por eso como que lo traslada a esa parte y en ese sentido sí creo que ya, digamos, o sea, que la ficción y la ficción y como, o sea, que se desdibujan más estos límites entre lo que, o sea, que es lo que tú a ti te molesta, ¿no? Aquí lo que yo les digo es una hipótesis. O sea, está la hipótesis de que no hay tal distancia entre narrar y ser. Eres porque narras. Eso dice Brunner. Y no sé quién más, pero le da las vueltas al asunto y le da las vueltas con la investigación inclusive de la casita y la tele y bla, 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 ¿no? le dan las vueltas, pero bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis de si efectivamente hay o no una distancia. Si hay una cosa que sea el yo y otra cosa que sea el lenguaje. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a leer el artículo, a mí lo que me llamó la atención es que hablaran del lenguaje. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, uno de los ejemplos de cómo va progresando la historia es que antes empezaron con decir 28 de mayo de 1421, llueve. Junio de 1420, no sé qué, un año después, el rey se va a Italia. Entonces, como que las cosas se van haciendo poco a poco, ¿no? O sea, también tienen como una génesis, ¿no?
¿Qué opinan los demás? Pues yo recuerdo que en el artículo, cuando están hablando del experimento que hace Joseph Church, que es cuando habla de los niños estos, ¿no? Dice: con el advenimiento del lenguaje, sin embargo, la gradual aparición del yo se acelera. No es cuestión de que el lenguaje esté dotando ahora al mundo yo con la capacidad para autoexpresión, sino posiblemente de que el lenguaje constituye el yo en su misma estructura. Entonces yo creo que es el meollo del asunto, ¿no? Y era lo que habíamos estado tratando. No creo que se puedan separar, ni siquiera creo que sea tan útil meternos en este rollo de qué fue antes, ¿no? Primero es la conciencia del yo y después es el lenguaje, o primero es el lenguaje y eso posibilita la conciencia del yo. Yo creo que más bien existe una relación de retroalimentación entre estas dos cosas. Por supuesto que existe un yo ya previo, pero sí creo que, como él lo plantea, el lenguaje también nos va a posibilitar, al dotar de significado, o al ponerle un nombre a los significados y a las experiencias, nos va a posibilitar experimentar y profundizar más en el acercamiento al mundo y también de nosotros mismos. Ahora están muy callados. No, sobre este aspecto filosófico ontológico del yo, sí lo dice Eikin y cita a Olmi, lo voy a leer. Se juzgar el estatus ontológico del yo está fuera de lugar cuando uno habla de la creación metafórica en la autobiografía y en la poesía, es decir, la ficción. Eso es lo que tú estabas diciendo, Gaby. ¿Por qué hacer la separación y creer que es como un problema anterior? Porque si lo separamos, pues nos vamos a quedar como por las ramas de pensar el yo como un ente. Es un problema mucho más complejo. Y luego dice, citando ya a Olmi, dice: el yo se expresa a sí mismo mediante las metáforas que él crea y proyecta, y lo conocemos a través de esas metáforas, pero no existió como existe ahora y como es ahora antes de crear sus metáforas. No vemos ni tocamos el yo, pero vemos y tocamos sus metáforas, y así nosotros conocemos el yo, actividad o agente representado en la metáfora y la metaforización. Y a mí esto de las metáforas se me quedó muy complejo, pero me quedó más claro cuando usa el ejemplo de Helen Keller. Él lo pone en tres aspectos. Uno, el acto de la memoria. El segundo, acto del lenguaje, que es ahí donde viene la metaforización, y el símbolo, que es como lo que a mí se me complicaba. Y tres, la constitución del yo. Y a partir del caso de Helen Keller, me remite también, y volviendo a la parte del pacto autobiográfico, el problema del pacto entonces no radica en nosotros, radica en la intención del autor, porque si Helen Keller no dijera que eso es una autobiografía, yo no le creería. Sí. ¿Cómo descubrió así agua? No, yo no le creería. Entonces eso es más de la intención del escritor, lo que decíamos antes, ¿por qué decidir si escribir una autobiografía o una novela autobiográfica? Pues eso ya es como de cada quien, es la subjetividad, volvemos a eso. Entonces, volviendo a lo del yo como ontológico, yo creo que sí, en este caso, porque estamos estudiando narrativa, vale más acercarnos como desde este punto, no sé si pedagógico, no sé cómo llamarlo, lo que decía Dalia, de no separar el yo del lenguaje, también lo decía usted, porque pues es biológico y científico que no podemos tener una conciencia del yo sin el lenguaje, por eso los animales no piensan, me voy a morir, quiero trascender, voy a escribir algo. Valentina, no. Sí, es que, no sé, como que parte de lo que me parece paradójico de la discusión, pero que creo que excede un poco el tema de la discusión de géneros, es que la misma autoinvención, como un recurso con el que uno cuenta su vida o se expresa a sí mismo frente al otro, es una constante en general en las relaciones humanas. O sea, aludir al lenguaje así para decir quién eres es una herramienta comunicativa. O sea, uno es lo que es y eso podría discutirse ontológicamente, pero no sé si... Bueno, no cuento yo con todas las herramientas filosóficas necesarias que eso implicaría,
pero sí creo que uno pone en juego lo que es a través del lenguaje, las interacciones cotidianas, o sea, es más que una cosa solo de género. Entonces eres lo que eres, pero también eres lo que el otro descubre de ti a partir de lo que oraliza contigo. Entonces, en ese ejercicio de convivencia cotidiana, así como uno conversa con sus amigos y con sus afectos y demás, ya hay un ejercicio de selección sobre lo que decides expresar de ti y lo que no. Entonces, a partir de ahí podría haber también una autoinvención recurrente en toda nuestra forma de ser humanos en general. No sé, estoy pensando en que eso posibilita que las personas te conozcan en diferentes dimensiones. O sea, la postura que uno puede tener hacia ti en particular, pues está sujeta al contacto del lenguaje que tienen contigo. Y eso entre seres, ¿no? Y cuando eso está mediado por un texto, pues hay muchas otras cosas porque se demanda... no sé, yo sí tengo la idea de que un texto demanda una cierta actitud de parte de su lector, o si no una actitud, una especie de paciencia comprensiva para lo que cada texto tiene que expresar con su propia lógica, igual que cada persona te expresa cosas con su propia lógica. No sé, entonces lo que a mí me parece es que en esa diversidad textual y humana, la discusión de géneros en realidad está sujeta así la intención, pero también como la función comunicativa y la presencia de los seres humanos así en contacto. Entonces también habría que ver qué nos lleva a cada uno a preferir una autobiografía o a leer una, o en qué momento de vida lees una autobiografía y en qué momento lees una novela autobiográfica, y a partir de eso también juzgar la pertinencia del género, pero viendo propiamente los textos, a lo mejor no tanto desde la teoría del texto mismo. O sea, porque estamos como un poco especulando, ¿no? Viendo... Sí, que ahora el paso siguiente va a ser leer puros textos de carácter, de escritura autobiográfica, diarios, memorias. Centrarse en la intencionalidad del autor se nos escapa del todo, ¿no? Como lectores, esa parte está como en una zona determinada que no pudiéramos llegar a ella, y ni aunque el autor dijera por qué escribir una autobiografía y no una novela, creo que nos funciona a nosotros como con el texto teniéndolo, ¿no? Claro. Y yo creo que sí hay una diferencia. Entonces, el pacto a mí sí me parece importante porque sí leemos diferente una novela autobiográfica, eso es indiscutible, y además es una sola oportunidad que tiene un autor para hacer un libro así. Entonces, si no, podríamos pensar que un autor nos entregaba dos autobiografías. No puede ser, ¿no? Necesariamente una tendría que ser novela. En la segunda donde se desdice. Ya no soy. Eso podría ser una novela autobiográfica, ¿no? Un autor sí podría tener dos novelas autobiográficas, pero no dos autobiografías. Digo, sí. Y se hace lo de dos novelas autobiográficas. ¿Sí? Sí, claro que sí se hace. Y a veces se contradicen, ¿no? O sea, pero no una autobiografía. Y luego otra cosa es que yo siempre me imagino así como casos extremos de las cosas. Si se acabara la humanidad y hubiera un cataclismo. Pues sí, pero digamos un grupo de humanos que vivían en otro lado y llegaran aquí y no supieran, les arrancaran las patas a todos los libros, ¿no? Entonces van a leer exactamente igual una autobiografía a una novela. Seguro lo van a hacer porque no van a saber qué fue lo que pasó en realidad. Pero nosotros no somos ni esos extraterrestres y vamos a vivir ese cataclismo. Entonces tenemos que atender a las cuestiones que están en el alrededor, ¿no? Y que nos hacen leer diferente una novela autobiográfica, una autobiografía, una novela. Entonces yo creo que no podemos como cerrar los ojos o ponernos así como caballos y decir, digo, también está bien verlo así, pero sí hay cosas alrededor que cambian la interpretación y la lectura. Yo no les puedo, o sea, es que yo creo, no estoy en contra de nada de lo que están diciendo. O sea, solo creo que la lectura es una invitación a ver desde lo más profundo que en ese pacto de veracidad, digamos, dada la relación entre el lenguaje y el yo y esta autoinvención, que como dice Valentina, es muy cotidiana, aceptar algo que además aceptamos todo el tiempo, ¿no? Hay un montón de cuestiones ficcionales en esa misma veracidad, aunque la funcionalidad sea distinta, ¿no? Según yo sí, o sea, la verdad a mí me costó mucho trabajo, pero según yo lo más importante del texto es que pone en juicio si realmente existe la referencia, o sea, si hay una posibilidad de remitirse a un referente o no, porque la narrativa está mediando todo el tiempo. Entonces dice que justo el jaque, o pone en jaque a la autobiografía, porque tal vez en realidad sea otra manera de ficción, o sea, de ficción. Es que yo creo que sí la es, pero no es intencional.
Porque si tú estás escribiendo tu autobiografía y de repente dices, tengo este hueco en la memoria, lo voy a llenar con que llegó Peter Pan o lo que sea, entonces ya estás haciendo una novela. Pero si tú también ocupas ese pacto como autor, entonces vas a tratar de ser verosímil con lo que te acuerdas. Y a lo mejor lo que te acuerdas ya no tiene la referencia perfecta, pero tu intención sí es ser veraz, ¿no? O sea, sí decir lo que pasó. Yo creo que ahí puede estar la diferencia, pero como lectores se nos escapan, ¿no? Y como decíamos en sesiones anteriores, no podemos estar obsesivamente revisando todo lo que dice, ¿no? Si fue fehaciente o no, porque aparte hay cosas que no ya pasaron y no hay como un documento que dé constancia, ¿no?, de su existencia. Pero sí es diferente como inventar con una intención, Helena, a que a lo mejor estés inventando inconscientemente, ¿no?, por llenar ese hueco. Ya. Sí, o sea, para mí lo más interesante de todo esto es que, o sea, por eso digo que lo agarra desde lo más profundo. O sea, es que es algo que hemos dicho y que hemos aceptado y que hemos todo. Pero lo está viendo, o sea, porque se está dando cuenta de un problema anterior al pacto. O sea, el presupuesto del yo, eso es lo que me parece más interesante del texto. O sea, desde dónde está afirmando esto que nosotros quizás, pues allá afuera, en una plática de café, aceptamos de lo más normal y que hemos aceptado en este mismo seminario, ¿no? Yo siento que lo agarra desde dos vías. Desde el lado, por así, remoto, ¿no? Al plantearse, bueno, cómo el hombre tiene necesidad de explicarse a través de descubrir el mundo, de contar lo que es ese mundo, y a partir de lo que la teoría sobre la autobiografía plantea. Yo creo que sí hay dos maneras en que le entra el problema, no sé si estén de acuerdo conmigo, ¿no? No solo desde a partir de que estos señores se pusieron a teorizar, sino que él está poniendo ejemplos desde tiempo atrás, ¿no? Bueno, no sé. A mí la solución de no me planteo el mundo de o esto o lo otro me gusta mucho. Sí. O sea, ese es así. O sea, no es que sea o esto o lo otro. Sí. Y no por hay ejemplo, una disyuntiva. No hay una disyuntiva. Y bueno, o sea, Benveniste lo dice de una manera que me cuesta mucho trabajo entender eso que dice, pero dice lo mismo, ¿no? Pero dice lo mismo. Entonces, yo creo que ese es uno, o sea, ese es uno de los asuntos. Y ahí estoy, ya no me acuerdo a quién estoy citando, pero, o sea, no se vale. Dice, no es que sea una cosa o la otra. Las dos están juntas. Ahora, yo soy doctorante de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues a mí me da gana de hacer lo que yo quiera y lo hago, más o menos hasta donde se pueda. Sí, o sea, está como la obra literaria, el lector, la historia. O sea, hay muchas maneras de ver los géneros, o sea, ¿no? Sí, como que nos paramos, nosotros profesionales, nos paramos donde nos van dejando y donde queremos, ¿no? Más o menos. Entonces, como que por ahí hay unos cuadritos bonitos, esta es la obra literaria, y la puedo pensar en su relación con el autor que se llama Mario Vargas Llosa. O la puedo pensar con el mundo, que se llama España, México, 1948, bla, bla, bla. O la puedo pensar con el cúmulo de obras literarias, ¿no? O la puedo pensar, y a veces la gente que leemos hace como cositas así, ¿no? Y entonces como que brinca de espacios y está bien. O sea, nos plantea problemas, ¿qué pasa si pongo cosas, si las acerco, si estoy pensando, qué pasa si estoy haciendo? Pero de que podemos hacer las cosas de distintas maneras y tiene su enorme provecho, y yo les digo, lean verdaderamente a Burke, para que vean el provecho de sacar como toda la sabiduría de haber leído casi toda la literatura y toda la teoría. Entonces, pues le dan a uno cosas muy importantes, y uno puede hacer eso con sus colegas, ¿no? Y por sus colegas también. O sea, uno puede hacerlo con sus colegas. Yo hice mi tesis de doctorado sobre la guerra de Gallo y Guerra en el Paraíso, porque me obsesionaba la violencia en México. Y cuando era preparatoriano, y estaba en mis primeros 2 años de la escuela aquí, y en arquitectura, no sé por qué, me quedé obsesionado y me puse a averiguar, y me dejaron averiguarlo, y me di cuenta que, por ejemplo, la guerra en el Paraíso está absolutamente reconstruida de material periodístico.
totalmente reconstruida el material periodístico. ¿Por qué anduve yo haciendo eso? Pues porque me dieron chance, ¿no? Porque pude estudiar mucha historia, que me interesa mucho la historia, y tenía ahí 2 novelas que además se involucraban de una manera muy profunda con mis intereses y con mi experiencia. Entonces yo creo que ese es otro lado del asunto, ¿no? O sea, somos profesionales y hay un lado, hay ese otro lado que a lo mejor también hay que cultivar, ¿no? Hay que cultivar el lado que, o sea, no sabemos exactamente, o sea, ya estamos aquí, ¿no? Yo primero estuve en arquitectura y me corrieron, porque no sabía dibujar. Entonces, y luego ya llegué aquí, luego ya me pude ir a estudiar. Entonces, pero sí puede uno, o sea, a mí me hicieron estudiar todo lo que había alrededor de las 2 novelas. O sea, no se valía que yo no hubiera leído todo. Con Jim Franco, ¿verdad? Con Jim Franco. Entonces, como que le dicen a uno, lo que sí es que no puedes pasar como desatento, ¿no? Tienes que averiguar todo. Y nos decían, es una cosa que Sobejano nos decía muy bonito. Sobejano nos decía, un maestro viejito que era especialista en el picaresco. Nos decía... En la regenta. Y en la regenta. Y en la regenta. Nos decía, encuentren un problema de ustedes. Yo era el más viejo de los estudiantes de doctorado. Tenía, mis compañeros eran más jóvenes y Sobejano me decía de repente, oye, ¿tú crees que esté bien que veamos la cultura gay en el Lazarillo? Y el pobre profesor estaba así con sus estudiantes que eran estaban en el posmodernismo más radical, y él decía, nada más con que encuentren un problema valioso. Encuentren un problema valioso. Bueno, ya hay que estudiar, ¿no? Por supuesto que hay que estudiar, pero encuentren un problema valioso y que Blanca los deje hacer su tesis. No, tienen toda la libertad. De hecho, aquí hay quien va a hacer tesis con otros profesores, con otros autores. Sí. No, eso es un mal chiste. Pero sí, no, Es que bueno, David y yo nos conocemos hace 30 años. Sí, y como que pueden encontrar cosas, ¿cómo decirles? Las cosas que están en la teoría, pues le sirven a uno muchísimo y expanden nuestras posibilidades. Y yo digo que no hay que plantearse el problema de o esto o lo otro, ¿no? O es esta cosa, o es así, o es así. Y bueno, seguir averiguando a la gente que se lo plantea así, cuáles son los argumentos más profundos que dar, refinar los momentos en que lo argumentan, porque hay momentos en que tienen razones para argumentarlos, y leer además, que yo tampoco lo he leído. Sí, ¿no? Invitamos si quieres venir, porque bueno, precisamente, ¿no? A lo mejor, Gaby, yo te invitaría, ¿no? Yo me siento desarmada desde el punto de vista filosófico, y ahora me ha ayudado mucho entrar al curso de Greta, porque Greta está metidísima en la narratología, ¿no? Y dice lo que dice Luz Aurora, ¿no? Somos porque contamos historias. O sea, lo dice no exactamente así, pero es eso. Cuando empieza su libro, ¿no? De narratología, y ahora Greta está muy metida en Riquet, porque Riquet parte de eso. No elegí ni la poesía, ni el ensayo, la narrativa, porque la narrativa, dice Riquet, es la que me puede dar cuenta del mundo y de mi inserción en el mundo. Y es un filósofo, un gran teórico, o sea, el asunto en efecto es bastante complejo, ¿no? Pero si nosotros queremos llegar ahora sí que a la decantación absoluta y a la pureza, pues no va a ser posible. Me parece muy recomendable lo que nos plantea David. Hay que elegir un problema, ¿no? Es decir, viene otra etapa donde ahora sí vamos a leer textos, vamos a hacer equipos, y cada equipo se va a encargar de estudiar uno de los géneros. Por ejemplo, para tener claro este problema hay que escribir.
Claro. Y eso cuesta trabajo, o sea, pero es el siguiente paso, o sea, de aquí estamos empezando a discutir, y en el momento en que yo me pueda poner, aquí solamente tomé notas y textos, de los textos y mi memoria y de textos que tenía leídos, ya sabía dónde estaba lo que quiero decir en relación a esto, ¿no? Pero si lo quiero decir con autoridad, necesito ponerlo de tal manera que no lo esté sosteniendo al hablar. Tengo que sostener escribiéndolo, y ese es el siguiente, ese es como que el siguiente paso, y para eso sirve mucho tener un problema, porque si no, híjole, se ve. Sí, es lo que sigue, y va a ser simultáneo a la lectura de los textos. Bueno, es la etapa que viene, que ya les explicaré, ¿no? Que le he estado pensando mucho y lo he comentado de manera parcial con algunos de ustedes. Pero en efecto, o sea, no nos podemos quedar, yo voy a elegir un corpus de textos, qué problema veo que me plantea, y sobre eso pues exploro, ¿no? ¿Bien, alguna otra pregunta? Pues es que a mí me había parecido, y escogí, que era problemático en el texto, que a pesar de su fuerte base filosófica, que ahorita ya Gaby en efecto está planteando esta inquietud que ya tenía, a mí me parecía que el texto a fin de cuentas acababa recalando fuertemente en la psicología, y que atendía a un proceso de conciencia e inconsciencia, ¿no? Es decir, qué tanto es consciente el escritor de que quiere dilucidar o continuar este proceso de elucidación de la identidad a través de la escritura autobiográfica. Y él mismo, dice Eikin, anota que realmente serán pocos los autobiógrafos que escriban con esta conciencia, ¿no? Entonces, son procesos complejísimos que a nosotros nos parecen sumamente sugerentes para iniciar investigaciones, para elucidar la propia conciencia como individuos. A mí me encantó que el texto a mí me hiciera remitirme a mis propios recuerdos de cómo adquirir lenguaje, si es que podía recordar algo, y sobre todo esta noción de yo soy yo, ¿no? Claro. Esto me encantó del texto. Yo soy el que enuncia. ¿Alguien más? Yo quiero... Es que siento que mi comentario es un poco redundante, pero siento la necesidad de expresarlo. Pues sí, porque si no hablamos o escribimos, adelante ya. Si caigo en alguna contradicción, por favor, señálenmelo. El sentido de la autobiografía reside en el pacto autobiográfico, que podría también funcionar perfectamente como un pacto fictivo, con lo que ya hemos estado comentando, justamente porque al insertarse la identidad y la vida en la narración, estas se estructuran, se ordenan y hasta quizás se transforman. Entonces la identidad se enfrenta a un proceso, de manera que la lectura de la autobiografía requiere tener en cuenta que la inmediación entre el yo y la narración de su paso por la vida es el mismo lenguaje. Entonces, la probidad o pacto autobiográfico, en esta perspectiva, se encuentra en el punto de vista individual del sujeto que escribe, quien coloca su subjetividad en los valores semánticos del lenguaje. Por lo tanto, es un acto creativo que, lejos de soslayar al yo, lo atrae hacia sí con todas las fuerzas de la inestabilidad que supone el querer sostener la identidad en un lenguaje que pertenece al arte, porque el escritor que relata su vida no es menos escritor que cuando escribe una novela. Entonces, la autobiografía es un género que antepone su calidad de ser escritura del yo, en donde el pacto fictivo late por debajo del pacto autobiográfico como un pasaje subterráneo. Conviven ambos pactos, pero nunca llegan a tocarse. Entonces, la autobiografía no ficcionaliza propiamente dicho como la novela. Sin embargo, el escritor que se pone en situación de escribir su historia no deja a un lado sus intereses artísticos para hacer su autobiografía. Entonces creo que el género autobiográfico se inserta en esta inestabilidad. Creo que ese es el pacto autobiográfico, y creo que esa es la esencia del género. ¿Qué dirías, David? Que sí. No, pues cuesta trabajo. El texto está elaborado, habría que leerlo y tenerlo casi que de frente, ¿no? Pero o sea, lo que alcanzo a entender es, tampoco es que exista una línea clarita entre los dos pactos,
¿no? Y eso es probablemente, ¿no? Eso sería una de las cosas que sacaría, ¿no? Me parece bien. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, pues muchas gracias. De nada. Ustedes muy amables. Yo te voy a pedir, bueno, si no... Voy a tratar de encargar el libro de Burke por Amazon, porque definitivamente... ¿El Burke, el de los motivos? ¿Cuál? El de... ¿Grammar of Motives? No, el de los jovencitos de la niña. No, ¿el de Burke o el de Brun o el de... A ver, Brunner. Aquí el de Brunner. Yo se los traje para que los fotocopien. Sí. Ay, qué lindo. Pues este es el de la fábrica de las historias. Este es el de la investigación que les digo que tiene, hay que agarrar capitulitos. Hay una señora que se llama Nelson, Catherine Nelson, monólogos como la construcción lingüística del yo en el tiempo. Y entonces analiza lo que hacía la niña que les conté y se los voy a dejar. Yo alguna vez imprimí este material aquí con ustedes cuando di el curso, pero yo lo tengo, ese material yo lo tengo. Pues puede ser. Y déjame nada más corroborar, este es el otro, y este sí, como es argentino, desapareció de la circulación, ya lo viste, ¿no? Y este es el nuevo texto de Ekin, que tiene un problema porque le hacen falta unas páginas, pero igual. O sea, así venía. Sí, los escaneamos aquí. Sí, ustedes vean lo que les puede resultar. Yo me puse varias veces, hay otra, no se dieron cuenta del verbo simultanear. ¿No lo vieron? Sí. Su mecha. ¡Ojo! Con el verbo simultanear. O sea, ¿quién carajos hizo la traducción? Y me sorprende de Loureiro, pero bueno, no creo que... No, pues lo que pasa es que pues, esas son las carreras en las que uno luego anda, ¿no? O sea, como que los proyectos Papime y... o sea, el mundo... sí, o sea, lo orillan a uno a... Pero el verbo simultanear está grueso, ¿no? Oye, bueno, nosotros tenemos una memoria, una memoria escrita, porque Ana graba todas las sesiones y luego se transcribe mediante un programa maravilloso, pero cuando traen materiales, claro, exposición de tal cual, y todo eso va a estar subido a la página, va a ser un sitio para los que vengan, para los que quieran volver a mirar lo que se dijo en una sesión, etcétera. ¿Nos podrías pasar tu presentación? O sea, además de que se grabó lo que por los nombres de autores. ¿Nos podrías pasar? O sea, imprimir, por supuesto. O sea, o me la mandas al correo de Ana. ¿Tú me dices a dónde me la mandas? Pues al correo de Ana. Sí, cómo no. La encargada de esto. Sí, claro que sí. Ya está ahí. Sí, yo tomé nota de verdad. Es Ana, PLA, ISA, NT. NT. Ajá. Plesan. Arroba yahoo.com. Por favor. Vale. Muchas gracias. Porque ayuda mucho en la transcripción. No se preocupen, cuando venga Ana María, que es filósofa viva y brillante, me planteas estas cosas. Porque yo a veces en esos terrenos me siento desarmada y no quiero mentir. Bueno, yo también me siento o desarmada, inventar pero cosas. solo queríamos decir que la pregunta era anterior al pacto. Bueno, les mandaré un correo, han cambiado muchas cosas. Sí, ya no tengo becarios más que a Mariana. Bueno, viene Axel, se incorpora Axel y a ver quién más. Pero si tienen 5 minutos, Fernanda, tú serías feliz, ¿tienes clase? Pues tengo una situación. ¿Tienes felicidad?